Muchos de vosotros últimamente me estáis preguntando por relojes inteligentes que sean económicos y por ello he decidido traeros este vídeo. Concretamente os mostraré tres: el Blitzwolf AT1, el Umidigi U-Watch 2S y el Halo Solar. Tres relojes por menos de 40 euros que posiblemente a alguno de vosotros os resulten útiles. Así que nada, si queréis saber cómo son estos tres relojes, no os perdáis el vídeo. Bueno, el primero que os voy a comentar es el Blitzwolf AT1, digamos que es el más sencillito y el más económico de los tres. Tiene una pantalla táctil de 1,3 pulgadas IPS con una resolución de 240 x 240 que no se ve mal para ser, como digo, un reloj de gama baja. Lo he probado tanto a plena luz del día como en condiciones de interior y cumple su cometido. Este reloj lo podemos utilizar para hacer deporte, ya que nos permite medir hasta 8 modos deportivos, concretamente caminar, correr, ciclismo, saltar, bádminton, baloncesto, fútbol y natación. Simplemente elegiríamos el deporte que vamos a hacer en ese instante y ya veríamos ahí las kilocalorías consumidas, la frecuencia cardíaca en tiempo real y el tiempo que estamos practicando ese deporte. Otra de las funciones que tiene este reloj es la posibilidad de medir nuestra actividad física diaria, pero comentaros que en el propio reloj únicamente vemos los pasos que hemos andado. Si queremos ver calorías, distancia recorrida, etcétera, nos tenemos que ir a la aplicación del teléfono móvil, donde veremos toda esa información con más detalle. Al igual que ocurre con otros relojes del estilo, también dispone de un sensor de ritmo cardíaco que podemos activar bajo demanda, simplemente tocando la pantalla del mismo, y transcurridos unos segundos nos va a dar las pulsaciones que tenemos. Yo lo he contrastado con otros dispositivos que tengo en casa, como por ejemplo el Apple Watch, y es bastante fiable. Luego, como curiosidad, dispone de otros dos sensores que hasta ahora no había visto nunca en un smartwatch, como son el medidor de oxígeno en sangre y el medidor de presión arterial. El medidor de oxígeno en sangre puede ser que funcione bien, pero el medidor de presión arterial para nada, es decir, no confío en nada de este medidor de presión arterial. Lo he comprobado con un tensiómetro que tengo en casa de la marca Omron, que ese sí es totalmente fiable y este reloj no se aproxima en nada a los valores de ese tensiómetro. Así que yo diría que es una función que está puesta más por marketing, es decir, es totalmente falsa. El AT1 tiene un sensor que nos permite monitorizar el sueño y ver el tiempo que hemos estado dormidos desde el propio reloj, pero si queremos ver sueño profundo, sueño ligero, etcétera, tenemos que irnos a la aplicación del teléfono móvil. Nos permite recibir las notificaciones del teléfono móvil, pero solamente podemos ver en pantalla las tres últimas que hemos recibido. Eso sí, sin posibilidad de poder interaccionar con ellas, ni siquiera para eliminarlas. El texto de la notificación se ve bien si es texto plano, pero si son emoticonos vemos símbolos de interrogación, con lo cual ahí hasta luego, Lucas. Un reloj que nos va a dar una autonomía de 10 días si no lo estamos utilizando, es decir, en modo stand-by, y si lo usamos a diario, yo he calculado que unos 3-4 días de autonomía de batería con un uso normal, notificaciones, actividad física diaria y alguna que otra vez medición del ritmo cardíaco. Eso sí, se carga por la parte trasera con un cargador propietario que va imantado y la carga en 1 hora y media, 2 horas la tenemos completa. Cumple el estándar IP68, con lo cual es resistente al sudor, a la lluvia, etcétera, pero es un reloj que no podemos utilizar para natación, ya que es un reloj que no es sumergible y si lo hacemos se puede llegar a estropear. Funciones adicionales, pues control remoto de la cámara de nuestro teléfono móvil, es decir, podemos utilizarlo como disparador. Cada vez que pulsemos en la pantalla del reloj, la cámara del teléfono móvil va a hacer una foto o va a empezar a grabar vídeo. También nos encontramos un cronómetro muy sencillito y he de deciros que este reloj se controla con una aplicación que se llama DashFit, una aplicación genérica que sirve para otro smartwatch que veremos también más adelante. El idioma del sistema operativo es totalmente en castellano y luego el tema de la construcción, pues estamos hablando de una correa de goma normalita con enganches de estos para colocarla de forma fácil. Y luego lo que es el cuerpo del reloj está construido de plástico y metal y se ve bastante robusto.
Y como podéis apreciar, es un reloj con un estilo deportivo más tosco que los dos que veremos a continuación. Conclusiones de este reloj, pues que la pantalla es muy pequeñita, es decir, aunque estamos hablando de un reloj muy grande, está muy poco aprovechada esta pantalla. Luego además por fuera tiene los números analógicos que llevan los relojes de aguja y por ejemplo cuando llevemos un watch face digital, eso queda horrible. El diseño que le han hecho al reloj no me gusta para nada y además es muy poco personalizable. Únicamente podemos utilizar 3 carátulas predefinidas sin posibilidad de descargar otras ni siquiera a través de la aplicación del teléfono móvil. Y luego, como os comentaba anteriormente, el tema de la medición de la presión arterial, bajo mi punto de vista, es algo que no debería incluirse porque es una cosa seria y una cosa que puede inducir a error a las personas que lo están utilizando. Bueno, el segundo de los relojes que vengo a hablaros es del Umidigi U-Watch 2S, un reloj que nos va a dar un salto de calidad con respecto al que os acabo de comentar anteriormente. Tiene la misma pantalla, eso sí, que el modelo anterior, una pantalla de 1,3 pulgadas con una resolución de 240 x 240 en LCD, pero una pantalla que tiene un pelín más de brillo que la anterior. En este caso es un reloj que cuenta con 14 modos deportivos, 6 más que el modelo anterior y que funcionan de la misma manera, es decir, nosotros pulsamos el deporte que estamos practicando, empieza a contar el tiempo en un cronómetro que tiene en la parte superior y luego ahí veríamos las kilocalorías que vamos gastando, las pulsaciones del corazón en tiempo real y en función del modo de deporte pues podríamos ver la distancia en kilómetros o incluso los pasos que hemos dado. Este reloj también sirve obviamente para ver nuestra actividad física diaria y podemos controlar, por ejemplo, los pasos que damos, las calorías quemadas y la distancia recorrida. Además tiene un sensor de ritmo cardíaco que también funciona bajo demanda y que es bastante preciso comparándolo con otros del estilo que tengo por casa, por ejemplo la Xiaomi Mi Band, Apple Watch, etc. Y como curiosidad también dispone de un medidor de oxígeno en sangre y de un medidor de nuestra presión arterial. Y os digo lo mismo que el anterior. El medidor de oxígeno en sangre puede ser algo, vale, que puede estar bien, puede ser más o menos preciso, pero ojo con el medidor de presión arterial. En este tipo de dispositivos no es nada fiable, es decir, a día de hoy que yo conozca no hay ningún reloj que nos mida nuestra presión arterial como lo puede hacer un tensiómetro. Lo que sí tiene, como el modelo anterior, es un medidor de sueño que nos va a decir si hemos dormido de forma profunda, ligera, etcétera. Y luego, al igual que ocurría con el anterior, también podemos ver las 3 últimas notificaciones que nos han llegado a nuestro teléfono móvil y tampoco podemos interaccionar con ellas, es decir, solamente podemos ver el texto y falla también en lo que es el tema de emoji. Eso sí, es algo que suele fallar en casi todos los relojes y pulseras que he probado. La duración de batería es de hasta 40 días en stand-by, es decir, metido en un cajón, pero como eso no nos interesa, lo que sí que nos interesa es la duración usándolo a diario. En ese caso yo le he calculado unos 13-14 días con medición de actividad física, notificaciones y alguna medición del ritmo cardíaco. En este caso el reloj sí es sumergible hasta 5 atmósferas, con lo cual lo podemos utilizar para natación y al igual que el anterior nos permite controlar la cámara de nuestro teléfono móvil y utilizarlo como disparador externo a la misma. Pero además este nos permite controlar la aplicación de música que tenemos activa en nuestro teléfono móvil, siguiente canción, play, pausa, etcétera, y también nos permite ver el clima, es decir, la temperatura actual, si está nublado, soleado, etcétera, y también una previsión para los 3 días siguientes. Este reloj, bajo mi punto de vista, es más bonito y elegante que el anterior, pero también tiene una pantalla muy pequeñita, es decir, se ve un cuadrado justo en el centro, con lo cual tiene mucha pantalla, mucha superficie desaprovechada. La caja del reloj está muy bien construida, de un aluminio así muy ligerito, pesa muy poco, pero eso sí, la correa tiene una goma un poquito de aquella manera, es decir, no se ve una goma de mucha calidad. En este caso, como curiosidad, no dispone de ningún botón físico, tiene un único botón táctil situado dentro de lo que es la esfera del propio reloj. Funciona muy bien tanto ese botón táctil como lo que es la propia pantalla.
Este reloj mejora un poquito la calidad del anterior, pero como digo también no me ha gustado para nada el tema de la presión arterial. Es algo que es puro marketing. Bueno, y el tercero y último de los relojes que voy a mostraros en este vídeo es el High-Low Solar, un reloj que está dentro de lo que es el ecosistema Xiaomi. En este caso tenemos una pantalla de 1,28 pulgadas, teóricamente más pequeña que las anteriores, TFT, y se ve muy bien, mucho mejor que la de los dos modelos anteriores. Además es una pantalla que en este caso sí que es efectiva todo lo que es la circunferencia del reloj, es decir, todo el reloj es pantalla. En este caso también tenemos 12 modos deportivos: correr, andar, bicicleta, spinning, yoga, etcétera, y funciona de la misma manera. Simplemente elegimos el deporte que queremos practicar y podemos ver el tiempo, ritmo cardíaco, distancia recorrida, etcétera. En cualquier momento podríamos pausar o cancelar la actividad deportiva. También incorpora la monitorización de nuestro sueño, con sueño ligero, sueño profundo, etcétera, y en este caso también se puede ver desde el propio reloj sin necesidad de ir a la aplicación del teléfono móvil. Además, en este caso la aplicación es específica, se llama High-Low Fit, también la tenéis disponible para iOS y para Android, y da un salto de calidad con respecto a la aplicación DAFit de los dos relojes anteriores. También podemos ver las notificaciones, pero en este caso no solo las tres últimas, es decir, podríamos ver todas las que tenemos en nuestro teléfono móvil, mensajes, llamadas perdidas, etcétera. Pero bien es verdad que no se puede interaccionar desde ella, es decir, no podemos responder notificaciones. La autonomía en stand-by ocurre como en el modelo anterior, unos 25 o 30 días, pero la buena, es decir, la de nuestro uso diario, estamos hablando de una autonomía bastante mejor que los dos modelos anteriores. 10, 12, 15 días como mucho, en función del número de notificaciones, actividad que hagamos, etcétera. Al igual que ocurría con el primero de los tres relojes, también cumple con el estándar IP68, con lo cual nos va a permitir usarlo en condiciones de lluvia, sudor, ducha, etcétera. Lo que no podemos hacer es bañarnos con él y mucho menos bucear. Con este reloj podemos controlar la aplicación de música que está sonando ahora mismo en nuestro teléfono móvil, como por ejemplo Spotify, Apple Music, etcétera. Es decir, podemos hacer play, pausa, anterior canción, siguiente canción, pero lo que no podemos utilizarlo es como disparador remoto de nuestra cámara, como sí podíamos hacer con los dos modelos anteriores. Sí que nos permite ver el clima con la temperatura actual, la máxima y la mínima que hemos tenido hoy, y además una previsión de 3 días siguientes, mostrándolo de forma muy chula gracias a la gran pantalla que en este caso tiene. También dispone de la función cronómetro, como ocurría con los dos modelos anteriores. Lo que sí que tiene, que no tienen los dos modelos anteriores, es el modo relajación, en el cual a través de un círculo que vemos en la pantalla podemos respirar y expirar, respirar y expirar, y así podemos conseguir que las pulsaciones bajen. El idioma del sistema operativo del reloj, eso sí, está en inglés, aunque se entiende bastante bien, pero es una cosita que a mí no me ha gustado demasiado. Me hubiera gustado la posibilidad de poderlo haber puesto en español. No sé si más adelante o hay alguna forma de ponerlo en español extraoficialmente, pero yo de momento no la he descubierto. Eso sí, la construcción de la caja y de la correa es la mejor de los tres relojes que he probado en este vídeo. Es decir, en este caso tenemos un metal mucho más robusto que los anteriores, también ligero, y una correa que se ve de bastante buena calidad, con una goma resistente pero a la vez muy flexible. Me ha gustado mucho que la pantalla se aproveche por completo y no como los otros dos, que se veía ahí un cuadradito en la parte central, y eso se agradece mucho. Además, una resolución muy buena, mucho más nítido que los dos modelos anteriores. La aplicación está genial, la aplicación del teléfono móvil, aunque es verdad que falla un poquito algunas traducciones al español, que eso sí está en español, y desde ahí se pueden controlar todos los parámetros del reloj, firmware, ver estadísticas de uso, etcétera. Y además, una cosa que me ha gustado mucho es que tiene conexión con la aplicación Salud de Apple, de forma que este reloj puede volcar los datos al iPhone,
Y así podríamos llevar en la aplicación Salud de Apple pues todo el tema de sueño, calorías, distancias recorridas, etcétera, y aportar así un valor añadido a lo que es el reloj. Bueno, y respecto a mis conclusiones, si queréis un reloj calidad-precio de los tres, el High-Low Solar sin duda es el que se lleva el gato al agua, es decir, un reloj que por el precio que tiene nos ofrece una calidad de construcción, un diseño y unas funcionalidades muy equilibradas. Y por ejemplo no han añadido el criticado sensor que mide nuestra presión arterial porque, como digo, es algo de puro marketing. Eso sí, ya en diseño para gustos los colores. Yo he presentado estos tres relojes y cada uno ha de elegir aquel que más le convenga, ya que en funcionalidades son muy similares los tres, como habéis visto. Os voy a dejar de todas maneras los enlaces de compra de los tres relojes en las notas del vídeo, junto con algún cupón para que os salgan más baratos. Y por supuesto, si tenéis alguna duda o queréis saber algo en concreto, lo mejor es que me lo dejéis en los comentarios del vídeo para que la gente lo pueda ver y se pueda crear un pequeño debate con el fin de podernos ayudar entre nosotros. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.